Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 11 del tiempo ordinario del año A. Y el Evangelio es de Mateo capítulo 9, 36 al 18. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Buen domingo para todos. El tema de hoy que nos propone el Evangelio es sobre la primogenitura. Una responsabilidad y no un privilegio. Dice el Evangelio de Mateo: no se dirijan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Es una extraña medida cautelar que Jesús dio a sus discípulos antes de enviarlos a misionar. ¿Qué significa? Se trata de una concesión a los prejuicios y al particularismo exclusivista cultivado por la mayoría de su pueblo. Si es así, sería incompatible con el mandato que se encuentra al final del Evangelio. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Mateo 28, 19. Es en cambio la expresión de la estrategia de Dios. Para llegar a la salvación de todos los pueblos, el Señor ha escogido a Israel, dice el Éxodo, su hijo primogénito, y lo ha hecho en el mundo como signo de su consideración y de sus atenciones. Lo quiso santo para manifestar a todos los pueblos su santidad. Lo ha hecho luz de las naciones para traer su salvación hasta los confines de la tierra, dice Isaías en el capítulo 49, versículo 6. Y Romanos dice en el capítulo 11, Dios no ha abandonado a su pueblo. Y luego, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Jesús está en sintonía con la pedagogía de Dios. Se ocupa en primer lugar de Israel, para que pueda cumplir con su misión de mediador de la salvación. Hoy en día es la comunidad cristiana la depositaria de las promesas y de la alianza entre Dios y la humanidad. La Iglesia, llamada a santificar el mundo, primero debe santificarse a sí misma, encargada a proclamar la libertad, la igualdad, la paz, el respeto a la persona. Tiene que vivir dentro de sí misma estos valores. Destinado a ser la ciudad asentada sobre un monte y una lámpara que ilumina el hogar, necesita ser iluminada primero por la palabra de su Señor. Y entremos en el Evangelio de hoy, del capítulo 9, al final. En aquel tiempo, viendo Jesús a la multitud, se conmovió por ellos porque estaban maltratados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles: primero Simón, de sobrenombre Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo; y Judas Iscariote, el que también le traicionó. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones: no se dirijan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. Es la palabra de Dios.
Sacerdotes y religiosas están en constante y dramático declive. Las deserciones aumentan, el promedio de edad aumenta y las perspectivas de un cambio de tendencia son casi nulas. ¿Qué hacer? La respuesta es casi obvia. Oremos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sin duda tenemos que orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, pero restringir a solo este tipo de cristianos la aplicación del pasaje del Evangelio que se propone hoy es injusto e incluso peligroso. Sugiere que solo ellos tienen que comprometerse con el servicio comunitario y presupone que el pueblo de Dios es una bandada de ovejas sin pastor y la cosecha no se recoge y se pierde por falta de segadores. La objeción más fuerte a esta interpretación viene del hecho de que no se entiende por qué se le debe pedir a Dios que envíe pastores para su rebaño y trabajadores para su campo. Si fuera así, sería algo irritante. Estamos comprometidos al máximo, las noches y los días dedicados al estudio de la palabra de Dios, al anuncio del Evangelio y al apostolado, mientras que los demás estarían mirando, impasibles, la dispersión de las ovejas y la ruina de la cosecha. Hay que dejar esta actitud y pensar en otra cosa. Los 12 discípulos, decíamos más arriba, no representan a los sacerdotes y a las religiosas, sino a todo el pueblo de Dios. Y si esta es la perspectiva, la interpretación del texto cambia. Todos y cada uno de los discípulos están llamados a servir en misión en el campo, que es el mundo. Sea cual sea su estado de vida, casado o soltero, educado o ignorante, fuerte o débil. Todo el mundo debe estar comprometido con la construcción del reino de Dios. Ahora queda claro la razón por la cual es necesaria la oración. No es para convencer a Dios, sino para cambiar el corazón del hombre, nuestro corazón. Al hombre se le pide que desconecte su mente y su corazón de los criterios y del juicio de este mundo para asimilar los pensamientos de Dios y de adoptar la nueva vida traída por Cristo. ¿Cómo conseguir esta conversión, esta transformación radical? Solo el diálogo con Dios y meditando en su palabra puede hacer el milagro. Esta es la oración que Jesús recomienda. Llegamos ahora a la llamada y el envío de los 12. Hay una diferencia notable entre el comportamiento del Maestro Jesús y los rabinos de su tiempo. Estos están rodeados de discípulos para hacer que se conviertan a su vez rabinos honrados, servidores y bien remunerados. Jesús llama a los suyos para un servicio. Siente compasión por su pueblo porque no ve a nadie que le tenga cuidado. No los líderes políticos ni las autoridades religiosas. Todos son impulsados por la búsqueda de sus propios intereses, sus ventajas y posibilidades de ascenso. Buscan privilegios, quieren mejorar sus vidas y descuidan al pueblo que viven oprimidos, enfermos, que padecen hambre, víctimas de abuso. Jesús es sensible a las necesidades y al dolor del hombre. 12 veces aparece en los evangelios la palabra splagchnizomai y siempre se utiliza para expresar la profunda emoción de Dios o de Cristo por el hombre. Aquí se aplica a los sentimientos que Jesús aprueba. No quedarse impasible, no ver con desapego y desinterés la condición en la que su pueblo está padeciendo. Jesús se conmueve, que eso es lo que significa esa palabra griega. Se trata de una emoción visceral. Splagna en griego se llama a las vísceras. Esta compasión lo lleva a intervenir. Se inicia un pueblo nuevo, llama a los 12 y este número se refiere a las 12 tribus de Israel. A estos discípulos Jesús exhorta a continuar su obra y para esto quiere en primer lugar que oren, porque solo en la oración se puede asimilar cuáles son los sentimientos de Dios.
Luego les da autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar a los enfermos. No debe uno imaginarse que los cristianos, y los sacerdotes en particular, han recibido algún misterioso poder de realizar milagros, curar a la gente milagrosamente. Los demonios y las enfermedades son el símbolo de todo lo que se opone a la vida física, mental, espiritual del hombre. Son la expresión de todas las formas de la muerte que en todo momento debemos enfrentar. La autoridad que Jesús da no es sobre las personas, sino sobre el mal. Es la prodigiosa fuerza de su palabra que es capaz de erradicar el mal y crear un mundo nuevo. Aparece nuevamente en los últimos versículos la misión a la que son llamados los discípulos. En el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Esto es, como es fácil comprobar, lo que hizo el mismo Jesús. Los cristianos estamos llamados a dedicar, por lo tanto, todas nuestras energías a reproducir para hacer presente a su Maestro en el mundo. Él es el primer trabajador enviado a la cosecha. Los discípulos son sus colaboradores, como bien entendía Pablo, así en la 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Las palabras con que concluye el texto, gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar, es el pedido de completa separación de cualquier tipo de interés personal en el desempeño del trabajo apostólico. El discípulo de Cristo no trabaja para obtener algún beneficio personal, ser conocido, valorado y respetado, para hacerse rico. Ofrece gratuitamente su disponibilidad como lo hizo el Maestro. Su única recompensa será la alegría de haber servido y amado a sus hermanos con la generosidad con la que vio hacerlo a Jesús. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.